Hola, ¿qué tal? En esta serie de entrevistas que le estoy haciendo a colegas de la dramaturgia, hoy toca entrevistar a Juan Andrés Romanazzi, que es director y también dramaturgo, y con quien he tenido el placer de compartir la cursada de la maestría de dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes. Vamos a hablar de su trilogía de Las veces que imagino, que está compuesta por tres obras: Las promesas, Los secretos y Las despedidas. Ojalá que la disfruten mucho. Bueno, mi nombre es Juan Andrés Romanazzi, soy nacido en La Rioja y instalado aquí en la ciudad de Buenos Aires hace más de 20 años. Me dedico a todo lo que tiene que ver con el teatro, actuación, dramaturgia y dirección. Eh, y bueno, me dedico básicamente a dar clases también sobre ambas cosas. Y aquí estamos con Judith, muy contento de compartir este momento. Hola Juan, qué gusto reencontrarnos por acá. Nosotros tuvimos el placer de hacer la cursada de la maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, y ahí nos conocimos y quedamos en contacto. Yo quiero preguntarte, yo de esta trilogía sobre la que vamos a hablar vi solamente Los secretos. Pero yo sé que Las promesas también fue puesta en escena y que hay una que se llama Las despedidas que todavía no fue puesta en escena. Vamos a comenzar hablando de la dramaturgia. Te voy a Maravilloso. preguntar cómo nacieron las obras de esa trilogía. Perfecto. Bueno, la trilogía se llama De las veces que imagino. Es la primera trilogía que escribí, que me dio también un poco el camino de la dramaturgia como más personal, de cómo entendí en distintos momentos de mi proceso lo que era escribir para teatro. La primera obra, que se llama Las promesas, la escribí con pura intuición. O sea, yo venía estudiando actuación en la EMAD, que ahí también me formé en dramaturgia, y después terminamos ahí en la maestría de la UNA. Entonces mi primer motor para escribir tenía que ver con el cuerpo y con algo de lo que intuía me había dado la actuación, por lo que sin saberlo escribí Las promesas con un trabajo con una actriz que es Paula Fernández Barak. Teníamos muchas ganas de trabajar en una obra, de hacer algo. Yo solo tenía mis intuiciones, ella ponía el cuerpo. Y lo que sucedió con eso fue simplemente hacer unos pequeños encuentros con Paula en una salita de ensayo que nos prestaban ahí en Proyecto Mestizo. Jugar un poquito, tirar un par de consignas y desde ahí apareció como un impulso de escritura, no entendiendo muy bien, no poniéndole demasiado pensamiento a eso que pasaba. Me fui 10 días de vacaciones y en esos 10 días escribí Las promesas, que tiene algo maravilloso para mí, es ese encuentro con la textualidad, que es que yo no había estudiado nunca hasta el momento cómo era escribir para teatro, y me manejaba con esa pura intuición errática, sucia, grotesca. Y al momento de ponerla en escena, una vez que ya estaba escrita, bueno, nos juntamos con Paula a generar un dispositivo que la pudiese contener. Me di cuenta que la obra tenía 2 millones de problemas en términos más tradicionales, es decir, que no estaba preparada para un proceso de producción en el que simplemente la actriz o el actor va, se sienta, el director le dice qué hacer, ¿no? Que hay como algo de ese proceso. La obra en sí misma, como texto, no tenía una carga suficiente como para poder sostenerla solas, por lo que tuvimos un proceso de 2 años, y agradezco muchísimo haber tenido todo ese tiempo de exploración e investigación en la que probamos absolutamente de todo para que esas palabras estuviesen siendo parte de un dispositivo bastante enrarecido, por suerte. Eh, y la verdad que fue un proceso divino, con todos los altibajos que eso genera, ¿no? Digo, de momentos de estar muy perdidos y no saber qué estamos haciendo. Era también mi primer trabajo como director, entonces, bueno, muy agradecido con Paula que se prestó a todo ese proceso de investigación. Y el dispositivo que quedó finalmente como obra de Las promesas no tiene nada que ver con aquello que imaginé cuando escribía, pero concentra su esencia o concentra de alguna manera
una metáfora de aquello que imaginé. Eh, Como que en ese sentido me alegró, lo hablábamos con Paula en el proceso, eh, que esas zonas de vacío que tenía la obra, que no estaban resueltas desde el texto, nos dieron el puntapié hermoso para buscar desde lo escénico, desde la actuación, desde la dirección, eh, cómo darle a eso un lugar, ¿no? O sea, no completar ese vacío, pero sí darle un lugar, que estuviese eso puesto, algo incompleto, algo inconcluso, algo que no termina de cerrar. Eh, Ese fue como el proceso de las promesas, que estuvo buenísimo. No sé si repetiría la idea de los 2 años de proceso de investigación, aunque fue muy interesante, pero porque también después de eso, en términos más de puesta en escena, apareció Los Secretos, Eso ¿no? te iba a Que preguntar, sí, en Los Secretos, que Los Secretos además es una obra premiada. Vos ahí obtuviste un premio del Trinidad Guevara en el 2021 como sí, director, ¿verdad? así, sí, así muy Eh, sorpresivamente. no, bueno, muy merecidamente porque yo la vi esa obra y la verdad es que la dirección es impecable y el texto también es increíble, a mí me gusta mucho. Además fue seleccionada en diferentes festivales, para la fiesta del Instituto Nacional del Teatro en el 2022, para el Festival de Primavera de Abdea. Tiene un montón de espacios en donde participó y de reconocimiento. ¿Qué Excelente. pasó como proceso creativo para esa obra? ¿Vos ya habías terminado el proceso con las promesas o es compartido? Sí, ¿Arrancaste? la Dale. verdad que cuando yo pensé, o sea, cuando estaba en el medio de las promesas, haciéndola casi a punto de estrenar, y ahí aparece la figura de la trilogía, me di cuenta de que me encantaba escribir, o sea, siempre me gustó escribir, pero que me encantaba escribir para teatro, me parecía que era como el puntapié para generar proyectos. Y me obligué de alguna manera a permanecer en el tiempo en este proceso, porque es muy fácil, ¿no? Como morir en el camino, hay como mucha distracción, mucha cosa que te genera como ciertas euforias, entonces terminás perdiendo como un poco el camino. Y me encantó pensar que eso que se iniciaba en ese momento era parte de otra cosa, para que la obra no fuese como simplemente eso. Y ahí me apareció la idea de hablar sobre estas otras dos cosas. Esta trilogía que se llama De las veces que imagino, tiene como idea o como impulso escribir sobre las tres grandes temáticas que soportan todo. El amor, que es los secretos, el tiempo, que es las promesas, y la muerte, que es las despedidas. Entonces, cuando estábamos con las promesas, es decir, el tiempo, ahí dije, chao, voy a pensar en el tiempo, cómo sostener esto. Y apareció una primera intuición de los secretos y luego una primera intuición de las despedidas como imágenes disparadoras, como cosas de las que quería hablar. Eh, y en principio abordé los secretos con otra cosa que no tenía nada que ver, es decir, era otra obra completamente distinta. Quizás pensaba el amor de una manera muy distinta a como realmente fue. Y Las Despedidas apareció, que es la tercera. Yo cursé la EMAD, dramaturgia, ahí lo tuvimos como profe del proceso a Mauricio Cartún. Y fue la primera vez que tomé así como más seriamente clases de dramaturgia en una institución y demás, cosas que me sirvieron mucho y cosas que la verdad no. Pero sobre todo compartir con mis compañeras y compañeros fue lo fuerte del proceso y de ahí surgen las despedidas. Un poco yo tenía esa imagen bastante en la cabeza sobre la idea de la muerte, sobre la conexión de los niños con la muerte. Y fue como un proceso de taller, la fui escribiendo, tenía devoluciones en el medio. Esa es la obra que actualmente está, porque yo publiqué la trilogía en un libro. Esa es la obra que está todavía, tiene como bastante temas de producción, por eso todavía no encaré hacerla. Son como 8 actrices y actores, 2 niños, bueno, todas cosas que sabemos son medio dificultosas. Em, pero escribí primero Las Despedidas, que sabía que iba a querer cerrar con esa obra porque tenía que ver con la muerte y demás. Y en el medio, cuando ya estaba queriendo encarar cómo hacer la segunda, yo tenía una versión de otra cosa,
Eh, Me fui de viaje también, parece que algo de viajar y desconectar con la vida cotidiana ayuda. Eh, en 5 días se me bajó la obra, es decir, me senté en un micro de larga distancia yendo a Córdoba y a partir de ahí empecé a escribir todos los textos. Son dos personajes, la obra es casi monologal, pero a dos voces. Juega un poquito, ¿no?, con esto de la virtualidad y la sensación de soledad, entonces por eso es bastante el monólogo como un gran uso del recorrido de los personajes. Y eso, en 5 días, 7 días, no me acuerdo ya, al lado de un río, me puse a escribir la obra y apareció casi como una suerte de rayo que me partió a la mitad. Y esa fue finalmente la obra. Claramente yo tenía en mi imaginario dos cosas. Tenía una imagen que había visto hacía 2 años, que me había quedado dando vueltas en la cabeza, y tenía dos actores con los que quería trabajar, con Paula nuevamente, quien actuó en Las Promesas, y con Iván Moschner. Entonces creo que ese material sensible que estaba dando vueltas en mi cuerpo, que latía, encontró ahí en ese espacio de refugio al lado del río como una manera de decantar algo que había venido rumiando hacía mucho tiempo. Yo creo que un poco así como abriendo el proceso de las tres obras y las diferencias garrafales entre una y otra, creo que hay algo muy lindo de no instalarse en un modo de escribir. Como que me pasó eso, como que no sé bien cuál de los tres soy. Como que siento que soy los tres, soy las tres posibilidades, como la idea un poco de lo bruto y lo sin pensar y aquello que parece como una suerte de impulso creativo y sobre eso no trazar más que palabras inconexas con una fuerte imagen, que ese es mi primer impulso con la escritura. Lo más formal, digo, compartir con otras y con otros el proceso, ir de a poquito haciendo crecer la obra, o la idea de contener una obra con todo lo que uno ya sabe, con todo lo que uno, digo, pensando un poquito en que la obra tenga cierta estructura y dejarse atravesar por lo que la obra va generando. Está buenísimo lo que decís de los premios, de los secretos y demás, digo, porque claramente es una obra que contiene algo más tradicional, ¿no? Como que es más aceptada también porque está todo puesto ahí, porque hay algo de la historia, de inicio, desarrollo, final, claro, ¿no? Como de la idea del humor. Está Es más buenísimo. reconocible para la crítica, digamos. Exactamente, que digo, estuvo buenísimo y que es linda la experiencia, pero por suerte, digo, por eso no me instalo en ninguno de los tres, por suerte tengo el bagaje de esas otras cosas, de lo errático, lo sucio, lo que no es comprendido, lo que entra por otro lado que no es el intelecto. En Las Promesas hubo todo un descubrir de la textualidad a través del cuerpo que quienes venían, creo, o mucha gente me ha dicho como el nivel de impacto que tuvieron en esa obra y el nivel de gratitud a la segunda, porque bueno, era más digerible o más, pero que algo de la primera era más como un golpe, caricia, que entraba por otro lado y con cierta desconfianza al texto. Me parece que hay algo ahí de la dramaturgia que a veces se instala en escribir una buena obra, que está buenísimo como aprender, leer, pero no necesariamente para generar una modalidad única de cómo se escribe, ¿no? Como que Claro, también como un único molde del que no te podés apartar porque si no, ese texto no puede ser puesto en escena, por ejemplo, que no es cierto, porque en totalmente. realidad cualquier texto puede ser llevado a escena y después implica otro dispositivo que tiene que ver más con la puesta en escena que con el Sí, texto en sí. Y sí, además, otra cosa que decís súper interesante, me parece, para tomar de lo que estás hablando es que no solamente la obra nace con una forma que es la forma de esa obra para esa obra, como si se fueran armando entre las dos, ¿no? ujú, Entre las palabras y después el molde que esas palabras adquieren,
no hay un molde prefijado, sino que también vos como dramaturgo no tenés un molde prefijado, sino que tu estilo tiene más que ver con lo que tenés ganas de contar en ese momento o con lo que te atraviesa en ese momento. Y la verdad es que está tu marca o tu huella en los tres textos, aunque sean distintos. Y aunque se reconozca esto de que, bueno, cada obra tiene la forma que necesitó tener, ahí estás vos también atrás de cada palabra. Sí, sí. Bueno, súper interesante es en ese sentido. Sí, hay algo de la palabra que usás de la idea de ser atravesada o atravesado, que me parece que es lo importante, lo interesante, como los niveles de afectación que deberían dejarlas, siento, por lo menos a mí me gusta pensarlo así, que debería dejar el proceso de escritura. Digo, porque salir a resolver algo que le guste a la gente, la verdad que es bastante fácil, o no, no es tan fácil, pero digo, siento que es un lugar donde uno puede descansar y que hay algo de los otros procesos en los que uno entra como en esa suerte de, no sé, de exposición, crisis, no entendimiento, incertidumbre, que bueno, es mucho más vertiginoso y lindo para mí, como también pensar que eso que no existía antes ahora va a tener un lugar en el mundo, ¿no? Un espacio, un tiempo. Me parece que requiere cierto corrimiento de la cotidianeidad, ¿no? Como también está el oficio y sentarse, escribir, pero siento que ese discurso a veces genera como la imposibilidad de otras maneras en las que aparece la escritura. Sí es cierto que hay algo de las ganas de que eso exista en otro cuerpo, que me parece que está bueno, pero la manera la encuentra cada uno, cada una como desde donde surja, ¿no? Bueno, es el arte eso, de la Ujú. escritura. Es el oficio, pero también el oficio de artista, que es, bueno, Ujú. eso, que cada obra tenga su propio sentido, su propio recorrido. Juan, para no robarte más tiempo, sí quiero saber, sí, porque viste, estamos muy ocupados. No, pero bueno, para no hacértelo tan largo. Y además porque ya es muy generoso todo esto, que la entrevista y el material que yo puedo compartir con mis alumnas y con mis alumnos. Antes de preguntarte por tus proyectos actuales, contame dónde fue editado este libro, por qué editorial, así cuando yo lo recomiendo el texto, también recomiendo ir a buscar el libro. Bueno, muchas gracias y gracias por este espacio, no hay ningún apuro ni nada. Eh, el libro lo edité en Editoriales Z, que es una editorial independiente. La verdad que también, como la misma impronta de no me importa nada, o sea, yo necesito que esto que nos llevó un montón de tiempo, un montón de gente, exista como un material físico y el libro en general, o sea, solamente existe en las salas donde están las obras, o sea, no es que tiene una distribución por otro lado. Por lo que también me parece lindo que el libro viaja con las obras y me pasaba mucho que cuando la gente venía a ver Los Secretos me pedía el texto, el texto, el texto, el texto, y me parecía lindo que estuviese ahí contenida las tres obras en esa edición, que la hice completamente yo. Los diseños son de Barbie Delfino, pero figuran ahí en el texto también un poco todos los disparadores y toda la gente que me acompañó en cada proceso. Eso me parecía lindo. Eso es como un testimonio de, che, toda esta gente está alrededor de cuando un texto surge. No es la idea del genio creativo, ¿no? Esa cosa del autor que es el dueño de algo, ¿no? Como que ahí en el libro me ocupé un poco de que figure como todas las personas implicadas en eso, los agradecimientos, la gente que donó el espacio, que donó el tiempo, que donó sus imágenes, las cosas que robé de otros sin pedir tanto permiso, pero cosas que por ahí me impactaron en mi vida y que con eso, nada, entonces me parece que es más un testimonio de eso y también he tenido como la suerte, la fortuna de que gente que por ahí se lo llevó, no sé, quiso poner la obra en Exaltación de la Cruz, no sé, en lugares como que para mí eran desconocidos y también estuvo lindo eso, como algo de la idea de que viaje el material. Pero que para mí lo importante es, lo hice con absoluto descaro, como hay algo también, ¿no? La idea de publicar un libro, ni siquiera lo presenté, tengo ahí adeudado eso,
yo necesitaba que exista ese material, así como un actor necesita el vestuario, como tenía esa sensación de no quiero que quede solo en las obras, sino que sea un material ahí para compartir. Así que también eso, invito a que la gente publique sus cosas, a que busque dónde, de qué manera. Eh, Aproveché el momento de la pandemia para hacerlo, que nos dejó a todos como bastante cluecos. Entonces, estuvo buenísimo como todo ese tiempito. Justo en pandemia, que no parecía que no teníamos más cuerpo, que el texto tenga su propio cuerpo, me parece superlativo, está buenísimo. Claro. Sí, totalmente. Bueno, Juan, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, estoy ahí con bastantes cositas. Estoy como en modo director, dirigiendo Reversible y Rogelio después de la siesta, que se estrena ahora en Savia el 5 de abril, vamos a estar los sábados. Con Reversible volvemos también los sábados en el extranjero. Y después estoy empezando a dirigir dos cositas. Una se llama Las Traiciones, que es el inicio de una nueva trilogía, que se llama De las veces que los mitos. Y estoy dirigiendo la segunda parte de esa trilogía que se llama Los Eclipses. Así que allí se viene como todo ese proceso. Tengo muchas ganas de hacer 2 millones de cosas más, pero también hay que vivir. Más todas las otras cosas. Sigo dando clases, sigo estando ahí en mis talleres de actuación, que por suerte eh, se han llenado, así que nada, estoy como contento con eso. Como espacios también de fogueo, en los que invito también a escribir desde el cuerpo, como los alumnos estos no lo saben, pero de alguna manera también es como una invitación a entender la actuación desde todos los lugares, no solamente desde el cuerpo en escena, sino de todo lo que hay, ¿no? Vestuario, escenografía, texto, música, bueno, es como un espacio de mucha, que me genera como muchos recursos también para escribir, como ahí, de ahí surge la escena, ¿no? De ahí surgen como disparadores. Entonces, creo que no me entendería escribiendo si no hubiese dado clases al mismo tiempo. Bueno, Juan, la verdad debe ser un placer para tus alumnos compartir con vos todos esos espacios de creatividad, como fue un placer para mí compartir con vos 2 años de cursada en la maestría y ahora esta entrevista. Así que yo te quiero agradecer un montón la generosidad y bueno, ya tendrás novedades, sobre todo de alumnas, alumnos míos que suelen ir en grupo a ver obras de las personas a las que aprecio, admiro y recomiendo. Así que Bueno, bueno. gracias a vos. También me parece re importante el espacio que estás generando. Creo que el espacio de taller es el espacio que más uno puede disfrutar. Digo, ese es el espacio de escritura. Como salir de la idea de la escritura en soledad, que también es necesario, pero algo de la idea de esto, nos conocemos mucho, digo, solo de las clases y de compartir y de abrir nuestros materiales. Y hay algo de eso que genera un afecto, un cariño, así que te agradezco también y aprecio mucho lo que haces y bueno, gracias por la invitación, es un placer.